así, dice así, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Con este pensamiento vamos a arrodillarnos para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre para siempre. Delante de ti, Señor, estamos un grupo de tus hijos, pidiéndote el perdón de cada uno de nuestros pecados, pidiéndote, Señor, la ayuda para ser unos verdaderos cristianos. Te pido, Señor, la bendición en esta noche y que todo lo que se hable acá, Señor, sea dirigido por ti, que el Espíritu Santo esté en cada una de las palabras y que pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros para que podamos cada día ir creciendo en nuestra vida espiritual, para poderla colocar en práctica y poder llegar a ser hijos tuyos, Señor. Te pido la bendición, te pido por los enfermos de tu pueblo, Señor, tú sabes cuáles son. Tú conoces cada una de sus necesidades, cada una de sus angustias. Tú conoces todas las situaciones, Señor. Dirige todo, bendice todos los enfermos, tú estés con ellos, en especial con el pastor Salomón, Señor, tú conoces toda su situación, tu corazón, reconfórtalo, ayúdalo, bendícelo y que esté en tus manos de amor para que él pueda sentir tu presencia en todo momento. Te pido que nos acompañes, que nos bendigas, que nos ayudes y que guardes cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros hijos, tú estés con ellos, los bendigas, los protejas de todo mal, de todo peligro. Y ahora, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, que sea todo dirigido por ti, mi Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, esta noche vamos a hablar, como lo decía el título en la introducción, sobre todo el Señor nos manda esta noche y nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, estas palabras que el Señor nos dice en esta noche no son unas palabras sencillamente por decirlas, sino que nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque existe alguien, existe ese maligno que nos quiere siempre hacer caer en la tentación, siempre nos quiere perturbar porque él no quiere que nadie se salve. Y vamos a hablar de esos engaños de Satanás y lo vamos a ver en Efesios 6, 10, 11, 12 y 13. A ver, ¿hay alguien que tenga la Biblia por allí? Amén, hermana. Efesios, ¿qué? Ajá, Efesios 6, el 10, vas a leer el 10, el 11, el 12 y el 13. Efesios 6, 11, 12 y 13. 10, 11, 12 y 13. Desde el 10. Ajá. Okay. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Entonces el Señor esta noche nos llama ¿a qué? A fortalecernos en Él. Nos llama a que nos tenemos que vestir de la armadura de Cristo, porque nosotros tenemos que las acechanzas del diablo. Y estoy convencida que cuando tomamos nosotros la armadura de nuestro Dios y nos resistimos a los malos y nos mantenemos firmes, hay júbilo ¿dónde? ¿Dónde habrá júbilo? Cuando cada persona logra vencer una tentación. En el cielo. En el cielo, ¿verdad? Y cada una, los ángeles y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues se siente gozoso. ¿Por qué? Porque logramos vencer esa tentación. Y cuando
día tras día nuestras luchas y nuestras vicisitudes son superadas, Dios se siente feliz, Dios se siente agradado y los santos ángeles también se sienten muy, muy, muy contentos. Nosotros somos ese planeta caído que de una u otra manera sucumbimos ante las acechanzas del enemigo. Escuchamos la voz del enemigo y caímos. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que Él tiene un amor especial por cada uno de nosotros. ¿Por qué será que tiene ese especial amor? Y no es que no quiera a todos los demás planetas y a todos los demás planetas donde hay seres vivos, ¿verdad? Pero nosotros fuimos esa raza caída y nada más y nada menos le costamos a nuestro Dios el sacrificio de su Hijo. Por lo tanto, estuvimos nosotros perdidos, pero gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy podemos decir que podemos alcanzar esa vida eterna. Entonces ya no estamos cautivos en el pecado, ahora somos libres, pero libres ahora para actuar ¿cómo? De manera correcta. Tenemos la esperanza de participar en ese reino que Dios nos promete y podemos ir a esa Jerusalén celestial, pero solamente si somos obedientes al Señor. Pero sin embargo, cada uno de nosotros debemos de tener presente que tenemos a Satanás y a sus huestes demoníacas que están con mucha furia hacia todos aquellos que buscamos a Dios. Entonces nosotros no estamos solitos en esta tierra, nosotros no estamos acá sin ningún tipo de adversidad, porque aparte de nuestras tentaciones tenemos a Satanás que nos está trabajando por el otro lado, ¿verdad? Y realmente puedo decir que últimamente he escuchado mucho a los hermanos y a personas que han escuchado y han sentido esas manifestaciones a través de ángeles malignos. Últimamente estoy escuchando mucho de que en las casas, en casas de algún amigo, de algún familiar, escuchan todas esas cosas malas, que hay ángeles malos en las casas, y bueno, y que se está viendo el mal allí reflejado. Yo no sé si los que están acá presentes, no me acuerdo quién fue el que lo mandó en el chat de Panamá, que mandaron una predicación del pastor Danilo, que se llamaba Del lazo del cazador. No sé si quién lo leyó, quién lo escuchó. Bueno. Yo lo envié, hermana. El pastor lo envió, ¿verdad? Y él allí en esa predicación, pues daba la experiencia, ¿verdad? Que también había tenido que ir a un hogar donde él no tenía ánimos de ir porque era de larga distancia, era día sábado, pero sin embargo él escuchaba ese llamado de que tenía que ir hacia allá. Y bueno, efectivamente cuando llegó, la familia estaba pidiéndole al Señor que mandara a alguien para que los pudiera ayudar, porque había una situación de ese carácter, pues que había personas que ellos veían, niños que ellos veían allí, y bueno, estaba el maligno allí en esa casa. Entonces, estamos en medio de todas esas vicisitudes, estamos en medio del enemigo queriéndonos hacer caer. Y a veces no vemos la magnitud y lo grande que es luchar contra las huestes de Satanás. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y si él los engañó a ellos, no nos va a engañar a nosotros si no estamos firmes, si no tenemos esa armadura del Señor. Dice que por lo tanto, hay que estar muy pendientes dónde estamos y dónde nos encontramos y a dónde nos metemos. Y en esa experiencia del pastor Danilo se describió que esa presencia maligna
había sido por un niño que se había puesto a jugar un juego en el colegio, no me acuerdo en qué parte fue, y a través del niño fue que ese espíritu malo entró al hogar. Entonces ya no es un tema de los adultos, ya no es un tema de solamente los jóvenes con conciencia, sino hasta los niños que no tienen conocimiento y no saben, hacen todas estas travesuras y resulta ser que se convierte en un peligro inminente para toda la familia. Debemos tener cuidado tenemos que tener cuidado con las fuerzas de Satanás. ¿Por qué? Porque él es una fuerza maligna y nos puede trabajar y nos puede hacer caer en lo malo. Por lo tanto, el Señor nos da esa bendición del el Salmo 91, donde nos dice, a ver, ¿quién se sabe el Salmo 91? Cada vez que nos encontremos en una situación en donde nosotros no nos sentamos fuertes, ¿qué tenemos que pedir, verdad? A ver, ¿quién se sabe el Salmo 91? Yo digo que todos. Pedir el abrigo del Altísimo en ese momento. Muy bien, muy bien. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y de eso se trataba el tema del pastor Danilo, de que él nos podía librar del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas nos cubriría, y que debajo de sus alas estaríamos como seguros. Nada puede tocar lo que está en manos de Dios, y la entrega a Dios es algo que a Satanás le molesta. ¿Por qué? ¿Por qué a Satanás le molestará eso? A ver, ¿quién nos dice? Porque está perdiendo almas. Porque está perdiendo almas, y dice, porque cuando estamos vestidos de la armadura del Señor, nosotros podemos apartar y derrumbar las acechanzas del enemigo. Y nadie se siente contento cuando se siente derrotado. No debemos de confiarnos en nosotros mismos o que es por nuestras fuerzas que nosotros podemos librar las tentaciones, porque todos no tenemos una lucha contra el cuerpo, sino ¿con quién? Contra huestes y potestades. Y cuando nosotros tenemos esas luchas es en su mayoría por situaciones en nuestra vida. Son por luchas por algún sufrimiento, por estar pendiente de los cuidados y los afanes y las tentaciones de nuestra vida, por las faltas de otras personas que nosotros caemos y por nuestras propias faltas. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás hace esa combinación y siempre trata de que cuando nosotros estamos en sufrimiento, ¿qué sucede? Hay dos opciones cuando nos encontramos en el sufrimiento. A unos sí y a otros nos afecta. Ya va, pero un momento. Ajá. Cuando nosotros estamos en el sufrimiento, a unos nos afectan de una manera y a otros nos afectan de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el sufrimiento, podemos ser como el oro. ¿Qué pasa con el oro cuando entra en el fuego? Es purificado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el fuego cuando entra en la madera? Es completamente desechada, se vuelve polvo. Entonces nosotros, ¿en qué situación nos podemos encontrar? En que somos como el oro y esa prueba y ese sufrimiento nos purifica, como en el caso de Job, o el dolor acaba de desintegrar todo lo que nosotros teníamos y queríamos del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de que el Satanás
trae el sufrimiento a nuestra vida, porque no es Dios quien trae el sufrimiento, sino que es Satanás y las consecuencias de nuestros actos anteriores. Entonces, nosotros debemos sentir y saber que nosotros ante el sufrimiento debemos de fortalecernos, debemos de purificarnos. Y la única forma de nosotros poder alcanzar eso es a través de la oración y la búsqueda al Señor. Hacer como dijo Job, que como un desnudo y como niño había venido, y él simplemente asumió todo lo que le estaba sucediendo y todo lo que le estaba pasando. Y el Señor le probó, porque fueron experiencias terribles, y sin embargo, él salió victorioso. Cuando hablamos porque mis pensamientos hacia ti son de amor, no de odio, sino de paz. Entonces el Señor no quiere el sufrimiento de nosotros. El Señor solamente quiere que nosotros seamos felices, pero quiere que nosotros, ¿verdad?, crezcamos cada día más. Dios te arranca lo malo si se lo pides con fe. Y Satanás, ¿cómo trabaja? Trabaja con las cosas, ¿para qué? Para atraernos, para hacernos caer en la tentación, pero sin embargo, nosotros podemos luchar y nosotros podemos salir de eso. Las tentaciones. El diablo en general disfraza las tentaciones y se oculta en lo que a nosotros más nos gusta. El diablo puede atraernos a cada uno individualmente en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque mis debilidades no son iguales a las debilidades de vosotros, los que estáis aquí ahorita en el Zoom, ¿verdad? Cada uno tiene sus debilidades. Pero ¿qué sucede? A veces nos sentimos fuertes y a veces sentimos como que eso no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, vamos a suponer, él puede venir y traerme una caja de cigarrillos y yo ni pendiente porque jamás ha pasado por mi mente. Pero resulta ser que cuando nosotros nos sentimos que nosotros somos los fuertes y que es por nosotros que tenemos esa fortaleza, estamos mal. ¿Por qué? Porque la única persona que nos da la fortaleza para superar las tentaciones es nuestro Dios. Y nos dice que tengamos cuidado ¿de qué? De no caer. O sea, que nosotros no debemos de pensar en ningún momento de que porque a mí no me gusta, yo no voy a caer. Al contrario, cada día ponernos más en las manos del Señor. Satanás sabe cuál es mi lado débil y a veces ni nosotros mismos conocemos nuestro lado débil. El diablo sí los conoce y el diablo hace un trabajo personal y personalizado con cada uno de los que estamos acá. ¿Por qué? Porque el Satanás revisa nuestra vida, revisa qué trauma tenemos nosotros de pequeños, cómo fue nuestra crianza, quiénes fueron nuestros padres, cuál fue la herencia genética que recibimos, qué complejos cargamos de nuestra vida, qué tipo de educación y en dónde nos hemos desenvuelto. Entonces, imagínense ustedes ese análisis profundo que Satanás hace con cada uno de nosotros. Y nosotros seguimos pensando que nosotros podemos librar las tentaciones solos. No, señor. Satanás hace ese análisis personal y automáticamente comienza su trabajo de acechanza para que nosotros podamos caer en las tentaciones. Y nos hace como una ficha completa para preparar cada tentación y para preparar que sea asertivo, que nosotros caigamos. Por eso es que nadie puede, ni siquiera la persona más consagrada, ni la persona que esté, ¿cómo les diría? Que esté muy bien con el Señor. Siempre tiene que estar en una constancia y nosotros todos debemos estar en una constancia, en un constante velar, en oración y en pedirle al Señor siempre la ayuda. ¿Por qué?
porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros flaqueamos es porque no hemos tenido la suficiente conexión y la suficiente fortaleza de estar siempre al lado de nuestro Dios. Cuando Satanás logra irrumpir en nuestro hogar, cuando Satanás logra irrumpir en nuestra vida, es porque le hemos dado ese espacio. Entonces nosotros tenemos que tener presente que no podemos darle ese espacio a Satanás para que no logre entrar y pueda destruir toda nuestra vida. Luego, otra de las situaciones que Satanás aborda y que sabe que somos blanco fácil para ello, son aquellos errores de las otras personas. ¿Por qué? Porque a veces esas personas han cometido sus errores y nosotros no somos capaces de asumir que cada uno individualmente tiene sus luchas, sino que empezamos a cuestionar de que si uno lo hizo, entonces ¿por qué habla o por qué no los dice? Entonces, cuando nosotros logremos estar transformados, cuando nosotros logremos estar con esa experiencia personal con el Señor, nosotros vamos a lograr ver que cuando una persona, algún hermano o alguna situación se ve que se ha fallado, nosotros no vamos ni a cuestionar ni a decir, sino más bien sentirnos ennoblecidos y sentirnos tristes porque le ha sucedido eso a la persona. Entonces, sin cuestionar, como nos dice el Señor, que nosotros no debemos de juzgar, nosotros debemos simplemente orar por esa persona, por ese hermano, por esa situación, para que todo eso pueda solventarse. Cuando nosotros como cristianos logremos entender que el Señor es un Dios de amor y que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es todas las personas que están alrededor de nosotros, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, absolutamente todos ellos son nuestro prójimo. Y cuando nuestro corazón se conduele por su alejamiento o por una situación en la que haya caído y se entristezca nuestro corazón, entonces ahí es cuando nosotros vamos a ver ese verdadero trabajo y esa verdadera transformación que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Cuando tenemos un recién nacido, es un ejemplo, en la iglesia no le damos el tiempo a veces de crecer, de gatear y de andar. Y el amor del Señor se asemeja mucho con el amor de una madre. ¿Por qué? Porque el amor de una madre hacia su bebé, cuando está chiquitico, recién nacido, uno ni siquiera duerme. ¿Por qué? Porque uno está velando que esté bien. Si tiene hambre, uno está desesperado para que pueda comer. Si se ensucia, si se hizo pupú, no importa que uno se llene las manos y uno se ensucie o ensució, o sea, uno siempre está como, uno no le presta atención a nada porque con ese amor que uno los trata y uno los trae al mundo, uno lo que quiere es lo mejor para ellos y jamás desatenderlos. Entonces así debe ser el amor que debe reinar en nuestra iglesia y en nuestro entorno, que siempre ayudemos al que está necesitado y al que está caído y ayudarlo a levantarse. Y la otra situación que Satanás siempre está al pendiente es de nuestras faltas, de nuestras debilidades. Él va a hacer todo para que siempre caigamos. Siempre, cuando nosotros pecamos, Satanás siempre va a estar aquí atrás diciéndonos, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Pero para qué vas a ir si ya hiciste X cosa? Y cuando nosotros queremos orar, empieza ese murmullo, pero ¿para qué vas a orar si acabas de hacer X cosa? Si hiciste tal cosa. Entonces Satanás siempre va a llamar a nuestro oído todas nuestras faltas, todas nuestras situaciones, todo lo que nosotros hemos hecho malo, él siempre nos lo va a estar recordando
para hacernos sentir indignos, para hacernos sentir que no valemos nada y para hacernos sentir que Dios ya no nos va a perdonar, porque de tanto que pecamos, el Señor no nos va a perdonar. Y eso nos lo dice, y nos lo dice, y nos lo dice, y nosotros tenemos que estar firmes y tenemos que tener presente que el Señor nos dio la certeza del perdón, porque el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y hasta el pecador más vil, el Señor perdonó. Entonces no hay vuelta atrás. No hay excusa a pensar que nuestro pecado no pueda ser perdonado. El Señor siempre nos va a hacer sentir bienvenidos cuando nosotros con un arrepentimiento sincero vamos a Él. Entonces, siempre en nuestra vida debemos de tener presente que nuestra meta debe ser hacia la Canaán celestial. Que nuestro camino no pueda ser en desvío, sino que tenemos que pararnos y levantarnos y seguir adelante. En la Biblia se han visto varios tipos de situaciones, la buena y la mala. Podemos hablar de la buena, de Enoc, de José, de Daniel, que fueron hombres fieles y servidores a nuestro Dios y no pecaron. Pero también vemos el otro lado, el lado de David, el lado de Pedro. David, el pecado que cometió, y Pedro, que estuvo con nuestro Señor Jesucristo y sin embargo le negó. Pero ellos, todos, vamos a estar juntos arriba en el cielo si Dios nos lo permite. Ellos pecaron, unos pecaron más, otros menos, pero igual pecado fue. Sin embargo, un día cuando lleguemos al reino de los cielos estarán todos, y Dios permita que estemos todos los que estamos acá presentes, que cayeron, pero ¿qué pasó? Que se levantaron. ¿Por qué? Porque todos contamos con la gracia de Dios. Solo el amor de Dios Amén. es tan grande que por su amor nosotros vamos a ser completamente perdonados. Dice que el reino es para los que nos levantamos y seguimos sin mirar a dónde, sin mirar atrás. Ese reino celestial es para cada uno de nosotros, que esta noche queremos oír de su palabra, que esta noche estamos dispuestos a levantarnos y a seguir adelante, a no mirar para atrás y como dice el apóstol, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, el Señor nos va a dar esa fortaleza para nosotros mantenernos firmes en su gracia y en la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que todo haya sido para la honra y gloria de mi Señor y que nos ayude cada día a crecer en nuestra vida espiritual y que podamos llenarnos de muchos frutos del Espíritu Santo para que pueda haber esa transformación en nuestra vida y que nosotros podamos ser un ejemplo para todas las personas que están alrededor de nosotros. Ese es mi deseo en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.